Pues seguimos en esta mañana de la costa. En unos instantes vamos a hablar de la figura de Antonio Lorenzo Cuevas. Desde luego, bueno, pues yo creo que si ustedes son deportistas, aficionados al fútbol, seguramente recordarán, cómo no, pues toda la trayectoria profesional y personal de alguien muy querido en Marbella. Pero antes de avanzar con esta tertulia, está con nosotros José Antonio Gómez, director de esta casa. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Pues muy buenas tardes. Vamos a hablar, y saludos cordiales. Que sean cordiales siempre. Saludos cordiales. Desde luego hay que decir que mañana es un día muy especial para Marbella y su entorno. Es un día, el 1 de mayo, siempre se ha caracterizado, aunque en los viejos tiempos era el día 3, por la subida que se denominaba en aquellos tiempos la gira a Juanar. Después decimos romería, pero era la gira a Juanar. Y para hablar de esta historia, desde luego, a mí me hubiese gustado que fuera estado aquí mi buen amigo Javier Galbeño, que ha investigado en esta historia, pero como vamos de prisa y corriendo, que digo muchas veces, sí hay que decir que mañana a las 12 en punto de la mañana habrá misa de la Cruz de Juanar, una vez más con los romeros de la Cruz de Juanar. Invitamos a todas las personas, además mañana va a ser un día bueno, a que suban a la Cruz de Juanar. Hay muchas promesas de todo el entorno, Marbella y Ojén. La historia se remonta a mediados del siglo XIX, cuando un barco de Marbella estuvo a punto de naufragar, y su tripulación, después de pasar ese calvario tan tremendo en la mar, decidieron de poner una cruz en el pico más alto de la sierra. Esto está contrastado, hay una historia muy interesante de Javier Galbeño que lo recoge, que espero que alguna vez se pueda publicar, y que fue en 1936, coincidiendo con el inicio de la Guerra Civil, que la Cruz de Juanar fue arrancada de su base y arrojada por un precipicio, partiéndose en dos pedazos, y a consecuencia de los golpes e impactos, pues la cruz quedó prácticamente destruida, ¿no? Fue un grupo de gente de Marbella, exactamente Antonio Montero Lima y otras muchas gente jóvenes de aquel tiempo, de Acción Católica en 1948, que logrando con dificultad rescatar la Cruz Juanar, la trajeron a Marbella. Nuevamente se soldó, se restauró y se llevó en una efemérides tremenda a la Cruz de Juanar para colocarse nuevamente el 3 de mayo de 1948. Una gran cantidad de marbelleros subieron hasta el pico de Juanar, oficiándose una misa ante la imagen restablecida de la cruz. Desde aquellos tiempos, pues son muchos las personas que ya suben cada año, unos el 1 de mayo que es festivo, otro el día 3 este año. Como el día 1 cae en miércoles, pues vamos a tener la suerte de tener el viernes, el sábado y el domingo gente subiendo a la Cruz de Juanar. Fue el padre Tejera del Ecos quien durante muchísimos años ha ofrecido esta misa. Desgraciadamente ya el padre Tejera tiene más de 80 años y la verdad que subir a Juanar pues es complicado, pero hasta los 81 años estuvo allí diciendo la misa. Luego hace unos años, 6, 7, 8 años, pues otro buen amigo de esta casa, José Antonio Cazorla, con otros 9 personas, pues llevaron una imagen de la Virgen del Carmen y se puso mirando hacia Marbella, mirando a la cruz, y está pues bajo una pequeña cúpula protegida, también pues con mucha devoción por parte de toda la gente que sube mañana a la Cruz de Juanar. Es una fiesta realmente muy, muy marbellera, aunque hay mucha gente también de Ojén que sube, y que desde luego allí se ve la gente de fe, de verdad, gente que yo he visto subir descalza, gente con más de 80 años. Y gente que se ha dejado la vida en el camino también. Y gente que se ha dejado, como Antonio Aguilar. Yo recuerdo aquella historia porque yo dejé a Antonio Aguilar comiéndose un gran bocadillo en las puertas de la verja, mientras yo bajaba a Marbella aquel año para recoger un coro rociero que venía de Fuengirola para cantar en la misa. Cuando llegamos a los llanos de Juanar, me encuentro a Paco Cantos, que me viene corriendo y dice, es que no vamos a tener ni misa. Yo no sé qué, ha muerto Antonio Aguilar subiendo. En la subida. Le había dado un infarto, la verdad. Nos quedamos consternados en ese momento, y fue realmente uno de esos instantes que no olvidaremos nunca, todos aquellos que vamos cada año, cuando podemos, al pico de Juanar, porque desde allí Marbella es otra Marbella. Pues a las 12 del mediodía, misa además, con Germán García, con el sacerdote Germán García. Yo lo terminaría diciendo, bendita Cruz de Juanar, refugio de marineros, aquí tan cerca del cielo, hoy te vengo yo a rezar, bajo este cielo de nubes, con fondo del ancho mar.
siendo testigo Marbella de lo que voy a contar, bendita cruz de Juaná, plegaria, luz y camino, es tu pico mi destino al que tengo que llegar, y aunque a ti te den la espalda, aunque no quieran hablar, tú siempre serás, Juaná, esa montaña divina que protege mi ciudad. Bueno, pues hemos hablado de la gira Juanar y yo creo que seguimos hablando de tradiciones. Hay gente de Marbella que yo creo que pasan a la historia en muy poquito tiempo. Y en el ámbito deportivo, esta ciudad tiene mucho que agradecer, entre otras cosas el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, un gran deportista, un gran hombre, un gran amigo de sus amigos y un gran marido y padre de familia. Está con nosotros Carmen Urbano, es viuda de Antonio Lorenzo Cuevas. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, pues nos acompaña en esta mesa, junto con José Antonio Gómez, que evidentemente también conoce la trayectoria de Antonio Lorenzo. Están amigos suyos, personas que jugaron con él, que le han tratado. Está con nosotros Enrique Cuevas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Salvador Aro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está con nosotros Paco Claro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Y se da la circunstancia, me recordaba Carmen hace unos minutitos, que el pasado domingo, el 28 de abril, se cumplía un año en el que se daba ese nombre de Polideportivo Antonio Lorenzo a esas instalaciones que están en la zona de Trapiche Norte. Pues una iniciativa de la Asociación de Vecinos a la cual hay que darle la enhorabuena porque de alguna manera han arrancado así los reconocimientos que se le deben a Antonio, ¿no? Sí, yo estoy muy agradecida a la asociación y sobre todo a Paco como presidente de que de ellos tomaron la iniciativa y fueron los primeros en reconocer la trayectoria deportiva de Antonio, ¿no? Y estoy muy agradecida porque hasta ahora es el único reconocimiento que ha tenido, ya que nadie se acuerda de aquellos tiempos. Tienen sus amigos, pero aquí se ponen muchas placas, muchos nombres, y el único que tiene es gracias a la Asociación de Vecinos. Paco, ¿cómo recogisteis vosotros este banderín, reto? Este tema viene desde 21 del 11 del 2011, cuando ya pedimos el cambio al ayuntamiento para que a nuestra instalación deportiva, a nuestro campito de fútbol que tenemos allí y futuro pabellón cubierto, que también estamos a la espera de que cuando haya un poco de bonanza económica se nos haga, pues en 2011 ya pedimos el cambio. Y fue el 28 de abril de 2012 cuando ya hicimos la inauguración. El ayuntamiento lógicamente tuvo a bien el cambio de nombre y no hubo ningún problema por el total, fue por unanimidad en el salón de pleno el estar en el acuerdo, ¿no? Para cambiar el nombre y poner aquello en vez de pabellón Polideportivo Trapiche Norte, pues ponerle Polideportivo Antonio Lorenzo Cuevas. Y bueno, ya no solamente se inauguró este 28 de abril de 2012, sino que ya el 3 de noviembre de 2012 celebramos el primer torneo Antonio Lorenzo Cuevas, allí en aquellas instalaciones con una gran cantidad de niños, en fin, muy bonito. Pues muy bonito y espero que sean muchos más, que yo pueda ver muchos más, y si no, después mis hijos estarán ahí para aportar lo que sea necesario. Y la verdad, yo... el querer reclamar es porque me parece, escuché un día en unos medios de comunicación que al estadio de Marbella, que era estadio municipal, que se le barajaron varios nombres, menos el de Antonio Lorenzo. Bueno, hay que decir, fue ¿quién lo impulsó? Cuando se puso, por ejemplo, cuando nació el estadio municipal, que se le puso el nombre de Utrera Molina, que luego, pues, de forma extraña, yo no sé cómo se quitó ese nombre y por qué. Pues será porque era un ministro de la época de Franco, lo que sea, pero lo que está muy claro es que este hombre apostó porque se llegase el dinero. Yo no sé cómo fue la historia. Ahora lo vamos a ver, nos vamos a ir a la información nacional, 3 minutos y estamos de vuelta. Y hablamos con los amigos de Antonio Lorenzo. De acuerdo. La mañana. COPE Marbella. Estar informado.
Pues seguimos en esta tertulia en la que estamos ofreciendo de alguna manera un homenaje, reivindicando la figura de Antonio Lorenzo, ese gran jugador del Málaga, concejal en el Ayuntamiento de Marbella en el área de deportes desde el 67 hasta el 74, impulsor de la creación del estadio municipal, lo que él quería que hubiera sido una gran ciudad deportiva. Y bueno, y ahora pues contando también con el testimonio de sus amigos, de Enrique Cuevas, de Salvador Aro, que creo que jugó con él en esos primeros años. Salvador, Enrique, ¿cómo era para vosotros? En fin, ¿cómo era la figura de Antonio? Antonio para mí siempre ha sido mi protector. Yo empecé a jugar en Marbella con 17 años y Antonio, aunque era jugador del Málaga, pero siempre estaba pendiente de mí. Cuando después ya vino Antonio aquí a Marbella, que en tercera división, seguía protegiéndome, y además, ya en aquel tiempo solamente de Marbella, nativos de Marbella, estaba él, Moñi y yo, bueno, y Sebastián también, que estaba de tercer portero. Por lo demás, Antonio siempre ha sido, y además, últimamente, era cliente del banco que yo trabajaba y siempre estaba muy vinculado a él. Pienso que también familia de mi mujer, ¿no? Sí, por parte de mi suegra y de la abuela de tu mujer. Eso. Había parentesco Sí, por los Cuevas, por los blancos, había parentesco. Sí. Y en el caso de Enrique Cuevas, ¿algún parentesco también? ¿O era una cuestión de amistad, de haberos conocido? Efectivamente, yo soy un poco más joven que Antonio, Sí. Pero siempre, yo como representante de un colectivo importante que es el baloncesto, concretamente el Club Baloncesto Marbella, y yo recuerdo a Antonio pues como era un referente deportivo para todos los chavales, ¿no? Yo era un chaval cuando él era era ya un jugador de élite jugando en el Málaga y cuando vino al Marbella. Yo lo recuerdo, nosotros a los entrenamientos en el Francisco Norte y recuerdo aquel hombre con un porte atlético tremendo, era un hombre que realmente a los chavales no imponía, ¿no? Y después lo tengo ya como referente, ya no político, sino como un gestor de Marbella, que le ha dolido su pueblo, que le ha dolido la juventud, que ha trabajado mucho para que los chavales de Marbella pudiésemos disfrutar de instalaciones, aun teniendo muy pocos medios, porque realmente las limitaciones siempre han existido, pero la voluntad que Antonio le puso a intentar sacar los proyectos, a pesar de todas las limitaciones, creo que jamás se le ha reconocido, ¿no? Y yo creo que, estamos aquí para esto, ¿no? Para intentar hacer recordar o que no se olviden el pueblo de Marbella quienes realmente en momentos tan complicados como eran aquellos trataron de sacar adelante proyectos muy importantes que han sido o son la base de lo que hoy tenemos, ¿no? Y además de forma desinteresada. Totalmente. O sea, Antonio era un hombre que siempre estaba en la sombra. Ya hablo de una etapa un poco más madura mía, ¿no? O sea, es un hombre que jamás quiso un reconocimiento público, que jamás medró, o que jamás intentó manipular situaciones a su favor y siempre quería estar en el anonimato. Yo creo que los que estamos ahora nos toca rendirle ese homenaje y ese reconocimiento que muy merecido de todas. Los periódicos de la época recogen entrevistas, artículos, ese proyecto de la ciudad deportiva que él soñó, que él preparó, que él gestionó con el ministro, consiguió la inversión, 100 millones de pesetas era lo que quería invertir o que quería que el ministerio en aquel momento pudiera invertir en aquella gran ciudad deportiva. Después quedó en menos, sucedió lo que sucedió, ¿no, Carmen? Sí. Bueno, sí, el proyecto primeramente, tengo aquí todavía recorte de periódico, además de los que os di, en el que le costó 3 o 4 años conseguir la finca, negociando con la finca para comprarla porque los dueños no querían venderla, como es lógico, y le costó mucho esfuerzo poderla conseguir. Entonces, el presupuesto fue el más alto que se aprobó en el ayuntamiento, eran de 100 millones porque era toda la finca entera, era una gran ciudad deportiva, que es lo que él quería. Que ahí contó precisamente, ¿no? Con buen apoyo por parte de Utrera Molina. No sé, el alcalde de aquella época. El alcalde era Paco Canto, porque es que a Antonio no le gustaba la política. Antonio era deportista. Y entonces cuando Paco Canto le dijo que si quería presentarse de concejal, él no quiso al principio, pero luego dice, bueno, si me pone concejal de deporte, sí, porque yo deseo para Marbella una gran ciudad deportiva, donde los niños puedan formarse y dedicarse al deporte, y así le evitará
a hacer otras cosas que no son convenientes para la juventud. Entonces, pues accedió, fue concejal durante 7 años, y él, toda su cosa, desde que empezó, fue negociar para hacer la ciudad deportiva. La ciudad deportiva, en principio, pues era 100 millones de pesetas lo que costaba. Y era el presupuesto más alto que eso, entonces necesitaban ayuda. La ayuda, pues él recurrió a Utrera Molina, que era ministro en aquella época, y él lo conocía porque cuando estaba en el Málaga, pues era el gobernador de Ciudad Real y fue con el Málaga a jugar, le dedicó un libro. 100 millones de pesetas era el presupuesto de toda la ciudad, toda la finca entera. Para que sepan los oyentes, algunos que están despistados con la peseta, 600.000 euros, que ahora igual te compra un piso. Sí, bueno, pues entonces era una barbaridad, 100 millones de pesetas, pero era para hacer todo lo que era la finca, una gran ciudad deportiva. Entonces, el primer presupuesto de lo que se hizo, que os traje copia de ello, era de 31 millones y pico de pesetas. Y eso, pues, se empezaron las obras, se empezó el campo de fútbol, y ya en febrero del 74, que ya estaba el campo de fútbol para inaugurarse y los pabellones que había hecho hasta entonces, pues ya Antonio no quiso presentarse más. Ya lo tenía todo organizado y ya fue su primo Pepe Luis Cueva el que siguió de concejal de deporte, pero Antonio seguía vinculado con Utrera Molina, viéndose con Utrera Molina para no perder, pero ya vino el cambio político y ya este hombre cesó como ministro y ya se quedó lo que había hecho, ya no seguía aportando dinero, porque claro, Marbella no podía disponer de esa cantidad, y no, porque cuando Antonio fue a Utrera Molina le dijo: Antonio, para Marbella todo lo que quieras, cuentas conmigo. Y él, pues, acudía, él como es lógico. Yo fui algunas veces con él, porque él veraneaba en Nerja frente a mi compadre Jiménez Reina. Yo me quedaba con mi comadre y Antonio y mi compadre iban a su casa y eso, para seguir el proyecto. Pero ya al venir cambio, pues ya se quedó en lo que eso. Ya Antonio también, como no era ya concejal ni nada, pero él le dio mucha pena de que no se terminara la gran ciudad deportiva que él quería. Pero vamos, se hicieron pabellones, se hicieron... Yo me acuerdo de aquella maqueta. La maqueta sí recuerdo haberla visto, no sé dónde, en el ayuntamiento me imagino, pero yo recuerdo porque, bueno, por la vinculación mía familiar, mi padre pues trabajaba en el ayuntamiento y yo estuve alguna vez, vi esa maqueta. Sí, sí. Muy bonita, con la piscina... Utrera Molina era malagueño, ¿no? De Málaga, él era de Málaga. Actualmente es el suegro de Gallardón. De Gallardón, sí. Y él, pues... ¿Pero vive o...? Sí, vive. Yo no sé si vive en Málaga o en Madrid, pero vive. Pues uno de los pocos ministros de la época que puedan estar vivos, porque muchos ya... Bueno, él es que verdaderamente era joven. Era joven. Yo tengo por ahí una revista de 1974 que dice Pepe Utrera Molina de visita en Marbella, y estaba con mucha gente por la Plaza de los Naranjos y tal, se ve con la también. Fue una época que se hizo el ayuntamiento actual, era la cárcel, se había echado abajo, claro, y se estaba construyendo el nuevo ayuntamiento, y todo esto ocurrió casi por la misma época, ¿no? Estaba Pepe Utrera Molina aquí, pues viendo todas las obras de Marbella. Por ese motivo, Antonio pidió que se le pusiera al campo el estadio Utrera Molina, porque él estaba agradecido porque se estaba haciendo gracias a que él estaba mandando dinero para ello. Ahora mismo el campo de fútbol es estadio municipal. Estadio municipal, estadio municipal. Y entonces yo la verdad escuché un día en otro sitio, en otra emisora, de que el campo, en vez de llamarse estadio municipal, se podría llamar, y barajaron varios nombres, y yo me quedé atónita, porque barajaban nombres que no tenían nada que ver. Sin embargo, a mi marido no lo nombraban para nada. Entonces entré por Facebook a este chico, le planté el YouTube que le hice yo en el primer aniversario de la muerte de mi marido, donde te explicaba todo su trayectoria, tanto deportiva como concejal, que también tengo que decir que entonces no ganaba un duro un concejal. Entonces era por su pueblo, trabajaban por su pueblo y le costaba dinero de su si no, que se lo digan al entonces alcalde, efectivamente, Paco Cantos, y está con nosotros su hijo, Enrique Cantos Viana. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos y disculpad porque pensaba haber llegado a los estudios y me ha sido imposible. Pero aquí este número está con nosotros Enrique Cuevas, Salvador Aro, Paco Claro, José Antonio Gómez y la viuda de Antonio Lorenzo, Carmen Urbano. Saludos a todos, en especial a ti, Carmen. Gracias, un abrazo muy grande. Pues mira, yo me acoplo a la tertulia con vosotros desde el teléfono aquí parado en una venta muy cerca de Coín.
Estupendo. Listo. Pues, preparando el arroz. Y ratifico lo que Carmen decía, efectivamente. Entonces los concejales trabajaban por su pueblo sin ese afán de lucro, de ganar dinero y hacerse millonario en 2 días, como Antonio hizo durante toda su faceta de ayudar al pueblo. No solo Antonio, sino toda la familia, incluidos sus padres y sus abuelos, que lucharon siempre por una Marbella mejor. La Marbella que ahora los que han llegado de fuera, y con todo nuestro respeto, se han encontrado tan bonita y floreciente. Bueno, cierto. Sí, Enrique, la salud y la vena política, Enrique. Como buen hijo de alcalde, ¿no? Llevas toda la razón, Enrique. Mira, soy Paco Claro. Resulta que hoy le ponemos medalla a gente que igual está en una gestora ganando 5 o 6 mil euros y tal y que cual, con 100 millones de presupuesto, y le ponemos, se solicita que si se lo van a poner medallas, y a toda esta gente... Perdona, Paco, el matiz, 100 millones de euros, 100 millones de euros. Es muy grande, Y resulta que no nos acordamos, aunque ahora parece ser que vamos entrando ya en ese conocimiento, no nos acordamos de todos estos marbelleros, de toda esta gente de aquí, que sí que trabajaron por Marbella, que dieron... vamos a poner incluso su salud por este pueblo, y que hasta y que normalmente no sé si es que los marbelleros tenemos esa familia, no reconocemos a los nuestros, parece que cualquier cosita de fuera o cualquier persona de fuera es mejor que los nuestros, y yo creo que tenemos que ir cambiando y poner a los nuestros en su sitio donde se merecen, que es, en este caso de Antonio Lorenzo, lo más alto. Mira, precisamente tengo aquí un recorte de periódico, porque tengo muchos, pero vamos, he seleccionado algunos, en el que era presidente del Marbella Andrés Sánchez Canto. Y como Antonio, cuando cesó en el Málaga, pues claro, se desilusionó mucho porque él no esperaba, porque él firmaba en blanco. Si es que a mi marido nunca le interesaba el dinero, parecía que el dinero que nos iba a alimentar el maná del cielo. Y entonces pone aquí, Andrés Sánchez dice: si quiero que destaque el amor a su tierra que ha demostrado Antonio Lorenzo al desestimar proposiciones interesantes para colaborar con el equipo de Marbella. Él rechazó que vinieron equipos de primera división a buscarlo después del Málaga, y él no, se quedó en Marbella, que estaba en regional. Entonces estaba de entrenador y de jugador, y como iban ganando, pues tuvieron que contratar a Pepe Mesa porque iba a subir a tercera y él no tenía tiempo. Cuando le ganaron al Tarifa, la eliminatoria fue al Tarifa. Salvador lo recuerda. No, sí, pero lo que pasa es que cuando jugamos con el Tarifa, yo estaba en el servicio militar. O sea, yo en la fase regional se jugaba en 2 fases. Una que era provincial, con los equipos de la provincia, y después los 2 primeros jugaban con toda la Andalucía. Y es cuando se jugó con el Tarifa y se eliminó. Entonces solo sube a tercero. Yo estaba ya en el servicio militar cuando ascendió. Y la temporada 63, en la que Antonio, me parece que era la primera vez que jugaba en el Marbella, descendé en tercera división. Bueno, la temporada, él empezó cuando él terminó en Málaga en el 62, la temporada 62, y ya la temporada 62-63 jugó en el Marbella, y ascendió ese año, en junio, a tercera división. O sea que fue el coger el equipo, porque Pepe Mesa figuraba, pero Pepe Mesa seguía todo lo que Antonio le decía para entrenar. Claro, pero lo que pasa es que después hubo un tándem entre Pepe Mesa y Aparicio. Sí. Aparicio era el entrenador físico. Eso fue solamente un año nada más. Sí, fue un año porque Antonio no tenía título de entrenador, y ya después entró Aparicio y Antonio quedó ya solamente como jugador. Eso. Pero una cosa curiosa que he descubierto tras una entrevista que te hicieron a ti el otro día, que Antonio, fíjate tú, lo que le interesaba el dinero, le daban 8.000 pesetas mensual. Y ahora dijiste tú el otro día, que te escuché en otra emisora, de que los solteros ganabais 10.000 pesetas y los casados más. O sea que Antonio, con la categoría que venía de un equipo de primera división, le daban menos que a los solteros. Pero es que no le interesaba el dinero, es que él era su amor al deporte y su amor por Marbella, y no le interesó nunca el dinero. Había 2 de estos: a los solteros que cobrábamos 10.000 pesetas y a los casados 12.000.
Pues fíjate, estaba debajo pero, de la Salvador, si tú jugabas con 17 años, ten cuidado, vaya a ser que actúe todavía la federación y te multe y te quite las 10.000 pesetas, porque con 17 años todavía no podías tener ficha. En tercera división ya tenía yo 23 años. Pero cuando... yo que regional me he jugado 5 o 6 años. Además, desde aquí casi lo vemos, el antiguo Francisco Norte, ese Francisco Norte lleno de gente, porque la afición en aquel momento era importante, ¿eh? La gente había gente de Marbella. Bueno, yo está muy como ya sabéis vosotros o algunos, pues yo estoy muy vinculado al fútbol desde niño, porque mi padre pues era utillero del Marbella, estuvo ahí ayudando y fue la primera persona que marcó el Francisco Norte y el primero que marcó el estadio municipal. Entonces, y él me decía Antonio. ¿Tu padre quién es? Joaquín Gómez. Joaquín Gómez, al que... Joaquín, por Dios. Pues mi padre era, bueno, pues otra de esas personas que ha estado tan vinculada al fútbol que siempre desde... Joaquinillo. Claro, ha estado para todos los líos, ¿no? Y ahí estaba mi padre y yo desde niño, desde los 3 años. Claro, yo me acuerdo de Antonio Lorenzo poco, porque sí es verdad que cogí mal ya la época de Moñi, ¿no? Y de Paco Zaya y de tanta gente, ¿no? Pero desde luego de Aparicio me acuerdo perfectamente. Y tengo las fotos, esas fotos que acabáis del ascenso del Marbella junto al Tarifa, y pues las tengo guardadas en casa como oro en paño. Pero eso sí que sucede, ha habido una época dorada del deporte, del fútbol en Marbella, donde estaba implicada la gente de Marbella, que formaban parte del equipo, que eran entrenadores, que hacían el esfuerzo por hacerlo subir de categoría, que se dejaban alma, corazón y vida, como decíais antes, y eso sí que lo echamos de menos ahora, ¿no? Me imagino que tanto en el fútbol como en muchos de los otros deportes, ¿no? No hay tanta afición. Enrique. Yo recuerdo... Sí. Salvador, no sé, tú que estuviste más cerca de Antonio en la faceta deportiva dentro del fútbol, ¿qué recuerdas tú bonito de Antonio? Pues que era un tío desenfadado, siempre estaba con broma. A mí, desde luego, ya lo dije antes, que era mi protector. Antonio siempre me defendía. Y, además, yo jamás lo he visto enfadarse con los compañeros. Siempre ha sido, te animaba, y sobre todo, ya te digo, a la gente de Marbella, concretamente, que era Moñillo y Sebastián, pues él siempre tenía un momento para atendernos, para animarnos. O sea, era un fenómeno. Enrique Cuevas también recordaba alguna cosa. No, yo voy al hilo de la afición, ¿no? Y, como he dicho antes, soy un poco más joven, pero yo que también, a pesar de que soy un apasionado del baloncesto, el fútbol también me gusta como todo el mundo, ¿no? Y yo de pequeño recuerdo el Francisco Norte hasta con gradas supletorias para jugar las promociones a segunda división. El gimnástico de Tarragona. No, eso era domingo tras domingo, que había colas para entrar en el Francisco Norte. O sea, yo creo que eso espero que algún día se pueda repetir, pero hasta ahora ha sido irrepetible. Yo me acuerdo que una vez un partido contra el Cádiz Club de Fútbol, sí, en tercera división, sí, el árbitro estaba comprado. Y tanto fue así que el árbitro venía, además los árbitros entonces no te creas que venían un 600. El 600 estaba aparcado cerca del instituto, y un avispado de turno por haber robado el partido le pinchó las 4 ruedas, con lo cual el árbitro se tuvo que quedar a pernoctar en Marbella aquella noche. Hablando de concurrencia de público en el Francisco Norte, al menos los mayorcitos recordaremos esa vez que vino José Antonio Samarán, que entonces era el subdelegado, el adjunto al ministro. José Antonio Juan Antonio. Juan Antonio. Y precisamente fue él el que dio el visto bueno para que el gobierno apoyase, también por medio evidentemente de Utrera Molina, eso que tanto Antonio quiso de hacer un nuevo estadio, y fue Samarán quien dijo, este campito de fútbol que tiene se ha quedado extremadamente pequeño. Yo recuerdo ese partido que no cabía un alma. Málaga-Marbella fue el partido. Sí. Pero Enrique, no solamente eso, es que no solamente en aquel partido, sino es que yo recuerdo una liga completa y otra liga completa, que es que el Francisco Norte es que no cabía nunca en alfiler. Yo creo que eso no te recuerda a tú, porque yo empezaría a ir con 7 o 8 años ya con mi padre al Francisco Norte. Mi padre fue una época también directivo del Marbella, y con 7 o 8 años yo recuerdo eso, no un partido, todo. Es verdad que cuando venía la Balona, o venía la Estepona, o venía la Algeciras, o venía el Bereño, o venía cualquiera de estos equipos, el campo era la preferencia que podemos decirle, aquello se ponía de gente de fuera. Os acordaréis que éramos niños,
que en el descanso nos íbamos al bar de atrás, que era de Pepe el Betis. Lo que allí se armaba en ese bar no tiene desperdicio. Yo mi recuerdo es de ir, porque mi padre no nos sentábamos, nos poníamos donde jugaba el equipo contrario. El primer tiempo nos poníamos detrás de esta portería, el segundo jugaba el equipo contrario, nos íbamos detrás de la otra portería, de una portería a otra según donde jugara el Marbella, de pie allí en la barrita. Y luego es verdad, lo de Pepe el Betis. Bueno, aquello era lo de punto pelote, estos programas que hay hoy, los nuestros. Yo me acuerdo, no es nada comparado con lo que era aquello. Hasta de mi abuelo. De tu abuelo. Bueno, y en el Estadio Municipal los primeros años, desde luego, fueron gloriosos. Claro, porque teníamos ya un estadio a la medida de Marbella. Sí. ¿no? Claro, Aparte, lo que estamos hablando, Raquel, lo que estamos hablando de ese Francisco Norte, por esa insistencia de Antonio al alcalde y sí, ambos porque a los necesitábamos algo más, claro. Por esa insistencia de Antonio y todo el grupo de entonces de gobernantes municipales consiguieron ese estadio que en la época, bueno, y ahora en la época estuvo lo más bonito que muchas capitales de provincia hubiesen querido tener, gracias a Antonio y a aquel grupo de concejales. Antonio, que era el joven y el que decía, oye, esto hace falta. Por cierto, Enrique, el arquitecto del estadio fue tu hermano, ¿no? No, el aparejador. El arquitecto fue Ángel Aguilar Tablada. El arquitecto. Y el aparejador Paco Canto, sí. Y Enrique... Que por cierto lo hizo también desinteresadamente. Tú fíjate cómo la gente del pueblo lo hacían por su pueblo. Por su pueblo. También Antonio quiso que se pusiese alrededor del campo las pistas para correr, porque él también había practicado atletismo y además había ganado campeonatos en Andalucía como atleta. Claro, es que conocemos al Antonio Lorenzo, jugador de fútbol en el Málaga y todos triunfos, pero había un Antonio Lorenzo deportista que había conseguido muchos títulos regionales y nacionales como deportista en cualquiera de las facetas. Sí. Es que era un verdadero atleta completo. Sí, exacto, pero tú verás que su sencillez hacía que él no se daba importancia ninguna. Él era un hombre tan sencillo porque era especial, como dice Aro, que nunca lo vio enfadado, que siempre, y es que él yo sí tengo genio, pero él nunca se enfadaba con nadie. La verdad es que fue una saga de deportistas. Muy pocas familias han tenido a 3 jugadores en el Málaga, por ejemplo, de la misma familia. Bueno, en distintas categorías del Málaga. En el Málaga jugó Antonio, Luis y Jesús jugaron en el Atlético malagueño. Efectivamente. Y Antonio fue el peseta. Yo lo tuve 2 años en mi casa. Que precisamente tengo aquí ahora a Enrique Cueva, que esa casa vive ahora una tía de Enrique Cueva, que la compró al año de venirnos nosotros de Málaga, en el 63. Y he ido a verla cuando le dieron el minuto de silencio a Antonio La Rosaleda después de morir. Llevé a mis hijos a que conocieran la casa donde y bueno, las primas de Enrique y la tía lo recibió de maravilla. El único que no jugó al fútbol entonces fue Paco. Jugó. También jugó. Paco sí jugó, el que no jugó fue Pepe. Yo tuve la suerte de jugar con los 3 hermanos. Sí. Jesús, Antonio, Luis y Jesús. Pero entonces Paco no jugaba. Pero Paco ya es mayor. Paco era más mayor. Y Pepe no, Pepe tampoco. Yo de Paco Lorenzo no me acuerdo. Lo que sí es verdad, yo sé que en Paco Lorenzo tuvo el hermano Antonio y Marbella también otro hombre dedicado a la juventud, al deporte. Bueno, sí, mi cuñado se dedicó mucho a la juventud, tiene mucho mérito porque se dedicó mucho a la juventud y a eso. Él lo organizaba, pero después el que competía era mi marido. Estuvo de directivo en el Marbella. Estuvo de directivo también en Marbella, pero no fue en la época de Antonio. No, que va, no era. Coincidieron, yo creo que coincidieron Paco y Antonio en algún acto o en algún evento, porque yo recuerdo que Paco Lorenzo, que saca el club de ciclismo, el club ciclista, y después hemos visto algunos reportajes o alguna foto antigua en la que está Antonio Lorenzo entregando maillot a Antonio Guerrero, el de la Peugeot, o a Delio Yagüe. En la época que Antonio era concejal, entregó, y también a Paco Nieto, el que está en el registro. De tenis, allí cuando en la pista del Mirador, en la pista de tenis del Mirador. Bueno, pues nos ha acabado el tiempo, se nos ha hecho corto, pero ha sido una forma de reivindicar la figura de Antonio Lorenzo Cuevas. Ojalá el Estadio Municipal tenga... Perdona, solamente una observación. Que después de retirarse,
Él trajo a Benavides de entrenador y él era secretario técnico sin cobrar un duro tampoco, ¿eh? En el año 68. Que yo tengo aquí el recorte de periódico del año 68. La mayor sorpresa es que tanta gente de Marbella estemos sentados en una misma Sí, mesa. la verdad que sí. Sí, eso es complicado. Y al teléfono O sea, también. que seamos todos gente de Marbella, eso sí que es difícil. Uy, pues a Enrique lo acabamos de Y perder. además primo político. Gracias, Enrique Cuevas, Salvador Aro, Paco.